Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el webinar sobre los impactos del cambio climático en la salud. Para esto voy a compartir mi pantalla, la presentación, y de acuerdo a esto vamos a ir avanzando. Prácticamente tenemos en la parte uno los aspectos ambientales de los impactos del cambio climático en la salud. Lo que nosotros tenemos que conocer son algunas siglas importantes de esta temática para poder entender tanto la presentación como lo que vamos viendo en los medios de comunicación, en los medios virtuales y etcétera, ¿no? Entonces, cambio climático se simboliza con CC, CG, que es calentamiento global, GI, que es gases de efecto invernadero, la IPCC, que prácticamente es la sigla del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros tenemos que tratar de entender qué es el cambio climático y saber si este es un fenómeno natural o es provocado por el hombre. Bueno, en sí el cambio climático es un fenómeno natural. Es algo que se da en periodos bastante largos de tiempo, ¿no? Pero este cambio climático se presenta en el planeta Tierra de manera normal, natural y periódica, ¿no? Entonces, este cambio climático ¿a qué se refiere, no? ¿A qué es lo que engloba? Prácticamente es el cambio que puede surgir en las temperaturas y los patrones climáticos, ¿no? Es decir, todo aquello que va a modificar el clima como nosotros lo conocemos o lo percibimos. De manera natural, estos cambios se dan por variaciones del ciclo solar, ¿no? El planeta Tierra gira alrededor del Sol y asimismo sobre su eje. Entonces, estas variaciones también van a tener una afectación sobre lo que es el clima y son o se presentan de manera natural, ¿no? Pero como les digo, en periodos bastante largos de tiempo, ¿no? Los fenómenos físicos, químicos y biológicos que están bien interrelacionados de manera compleja van generando este mecanismo que tiene el clima, ¿no? En el planeta. Ahora bien, el cambio climático es aquello que va a ser de manera general y como una sumatoria de climas, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué es el clima? El clima prácticamente también es una suma de lo que llamamos nosotros tiempos, si el tiempo está bien, si el tiempo está bueno, el tiempo está caluroso, el tiempo está lluvioso y etcétera. Entonces, eh, prácticamente estos son los factores que van a determinar si el clima está bien o no. La precipitación, ¿no? La presión atmosférica, la temperatura, la humedad relativa, en sí son varios aspectos que conocemos como parámetros meteorológicos también, ¿no? El clima condiciona el tipo de vida, ¿no? Prácticamente en nuestro planeta tenemos climas fríos, tenemos climas templados, tenemos climas demasiado calurosos, pero en sí todos estos climas generan o dan un espacio de habitabilidad, ¿no? Donde se genera. Obviamente en algunos es más complicado y mucho más difícil, pero permiten que haya la adaptación de los seres vivos, del humano, en estos lugares. El cambio climático que sí se debe al ser humano o que ha sido provocado, acentuado, incrementado por el ser humano, prácticamente se debe a que las actividades del hombre generan un incremento en los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son aquellos que se producen de todas las actividades industriales, transporte, movimiento, incluso la parte biológica del ser humano, ¿no? Entonces, estos gases de efecto invernadero van a alterar un poco lo que es un poco mucho la composición de la atmósfera global. Entonces, esta atmósfera es la que nosotros conocemos como troposfera. La atmósfera es la composición del aire que respiramos en sí, ¿no? Entonces, si eso se altera, entonces va a generar ciertos cambios también como una reacción en cadena en lo que es el cambio climático. Ahora, en Naciones Unidas en 1992
prácticamente ha hecho una buena definición de lo que es cambio climático. Y esto se refiere a que es un cambio de clima atribuido, puede ser directa o indirectamente por la actividad del hombre, ¿no? Y esto genera una alteración a la composición de la atmósfera. Prácticamente esta alteración se suma a lo que ya es el cambio natural, el cambio climático natural, ¿no? Entonces se suma a la variabilidad natural del clima que se observa en periodos bastante largos o comparables. Para nosotros notar un cambio de clima, o sea, un cambio climático natural, deberían pasar por lo menos unos 100.000 años. Entonces no es algo que pasa de año a año como lo estamos viendo ahora, ¿no? Que la época de frío se acentúa más el frío, la época de lluvias prácticamente son lluvias que causan desastres naturales. Entonces, em, esta, esta definición de que la actividad indirecta o directamente del hombre va a cambiar la composición de la atmósfera genera un patrón de que el cambio climático se vuelve negativo, ¿no? O sea, se vuelve como que en contra del mismo ser humano. Entonces, pero bueno, básicamente es una reacción en cadena que genera el mismo ser humano. Ahora, ¿a qué nosotros llamamos efecto invernadero y calentamiento global? En algún momento se tienen estos dos conceptos bastante separados, pero en otros la gente los confunde. Entonces es importante saber diferenciarlos y saber qué son, por qué vienen provocados y qué provocan también en el cambio climático. Bueno, para empezar, el efecto invernadero, que es un fenómeno también natural y es el que permite exactamente que haya un clima habitable en este planeta, prácticamente se da de una manera bastante interesante y un mecanismo que tiene que ver mucho con el tema de balance de masas y energías. ¿Ya? A un costado tenemos una tabla donde ustedes pueden ver la composición de la atmósfera o la troposfera, ¿no? Entonces, ahí tenemos la composición de los gases que generan o que están permitiendo este aire que nosotros respiramos. Aquí vemos señalados con flechitas los gases que son de mayor cantidad, digamos, o que generan o son más importantes en lo que son gases de efecto invernadero. Prácticamente los gases de efecto invernadero que están ahí, el nitrógeno, el metano, el dióxido de carbono y el vapor de agua, son los más predominantes para lo que es el efecto invernadero. Ahora, ¿cómo funciona esto? Prácticamente el Sol nos emite radiación de diferente manera, radiación de onda corta, radiación gamma y de rayos X, radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, esta radiación que viene del Sol en una forma de luz y calor, lo que permite nuestra atmósfera, que tiene la capa de ozono, que es una capa protectora, es permitir la radiación que se puede soportar, digamos, que es la de onda corta, y evita que pasen los rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta. Entonces esos directamente los refleja o como que chocan y rebotan hacia la atmósfera, ¿no? De fuera del planeta. Pero sin embargo, los rayos que sí logran entrar, la radiación que sí logra ingresar al planeta, no es mala. Lo que hace es esta radiación es ingresar y atraparse en los gases de efecto invernadero, lo que permite que esos gases de efecto invernadero, al atrapar la radiación, vayan manteniendo cierta cantidad de energía en forma de calor en el planeta. Y esta va a generar justamente eso, una temperatura habitable en el planeta, ¿no? Hay cierta cantidad de radiación también que se va a reflejar por las nubes, por el agua, por los árboles, etcétera. No tienen cierto albedo, como se llama. Es una capacidad de reflejo de esta radiación. De todas maneras, los gases de efecto invernadero que sí atrapan ese calor, lo mantienen en el planeta, permitiendo que haya lo que nosotros conocemos como un clima habitable. Entonces, de esta manera y de manera natural, ese clima, este planeta tiene esa forma de poder adaptarse, digamos, con la temperatura y las formas de vida, adaptarse a esos cambios, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros alteramos la composición de la troposfera, directa o indirectamente por las actividades que genera el hombre, estos gases de efecto invernadero pueden aumentar en composición.
¿no? Si hablamos que el nitrógeno debería estar en un 78% y se modifica a 80%, este nitrógeno atrapa mayor cantidad de energía y calienta más. El dióxido de carbono, hay mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, entonces se atrapa en la radiación del sol y genera mayor calor. Entonces, el efecto invernadero acentuado por la alta composición de gases de efecto invernadero, lo que genera es el calentamiento global. O sea, hace que haya mayor temperatura en el planeta, generando básicamente, obviamente, otra serie de problemas, ¿no? Porque la temperatura a veces se vuelve eh, difícil de aguantar, ¿no? Entonces, de esta manera es que el efecto invernadero y el calentamiento global tienen mucha relación y a veces se convierte como en un círculo vicioso, porque uno depende del otro, pero y cada uno afecta al otro, ¿no? Entonces, eso sería lo que es el efecto invernadero. Ahora veamos cómo es que se producen los gases de efecto invernadero. De manera natural se producen estos gases, ¿no? Porque si no, no habría efecto invernadero natural. De manera acentuada por las actividades del hombre, también vamos a ver cómo es que ésta se genera. Primero, el dióxido de carbono, que es prácticamente el resultado de cualquier combustión que tenga algún compuesto con carbono, ¿no? El uso de combustibles fósiles, la deforestación, quema de suelos, biomasa, emisiones industriales, todo esto genera CO2. Y eso es obviamente por actividades que son netamente provocadas por el hombre, ¿no? En tema de industrias, tema de transporte, tema de quema de bosques, etcétera, ¿no? Ahora, de manera natural, ¿cómo es que nosotros en el ambiente o en el planeta tenemos CO2? La actividad volcánica es combustión y eso se da de manera natural. Entonces, esto sí genera CO2. La actividad de todo lo que se llama descomposición, tanto de materia vegetal, la biología de los animales y demás, también genera cierta cantidad de CO2. Entonces, de esa manera es que se tiene en el ambiente de forma natural. El metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, prácticamente es generado también por la actividad biológica, fermentación y descomposición de la materia orgánica. Por eso es que aquí tenemos la foto de una vaquita, ¿no? Una vaca prácticamente es, se dice que las vacas como tienen 4 estómagos generan mucho más metano que cualquier otro organismo vivo, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos y acentuamos que por la actividad del hombre, para que tener carne tiene que tener la ganadería extensiva, ¿no? Ganadería de bastantes cabezas de ganado, entonces la generación de metano es aún mayor. Fuera de eso, los desechos de estos animales, el tema de los desechos cuando van al matadero y etcétera, generan mayor cantidad de metano. Los arrozales, porque este es un cultivo que es bajo agua, entonces genera descomposición, entonces esto también genera metano. Las emisiones mineras, obviamente la combustión de hidrocarburos, en especial el gas natural, entonces generan mayor cantidad de metano, ¿no? El tratamiento de aguas residuales y los rellenos sanitarios. Pues, como sabemos, es una composición y una mezcla de todo, orgánicos, inorgánicos. Todo esto va a generar mayor cantidad de metano. Los óxidos de nitrógeno, de la misma manera, ¿no? El tema de los combustibles fósiles, y aquí sí va más el tema del gas que se utiliza para los vehículos. El tema agrícola, la deforestación, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, pero más el tema de aguas residuales genera mayor cantidad de óxidos de nitrógeno. De manera natural, ¿cómo es que se presenta el óxido de nitrógeno en el planeta? Para este compuesto se necesita una gran cantidad de energía. Entonces, por eso se compara como que la caída de un rayo sí puede generar óxidos de nitrógeno en la atmósfera, ¿no? Porque el nitrógeno está en la atmósfera y a mayor cantidad, pero para que se una a un oxígeno necesita una alta cantidad de energía. Entonces, eso es provocado por los rayos.
también por ¿qué se llama? Por la erupción de volcanes también se forma, ¿no? Entonces, de esa manera natural es que se forma el dióxido de carbono, pero no es tan com- eh, como que cada día o a cada hora puede formarse óxido de nitrógeno, ¿no? No como la ganadería y etcétera, que son actividades que netamente van a, bueno, también ayudan a la vida del ser humano, ¿no? En el planeta. Tenemos otros que son los clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, hexafluoro de azufre, perfluoruro de carbono, que son compuestos que básicamente se han tratado de prohibir a lo largo de estos años porque se sabe que generan una gran cantidad de incidencia en lo que es el calentamiento global. ¿Por qué? Porque la medida para ver esto es el dióxido de carbono y estos compuestos se incrementan en más de 1000 veces por molécula de CO2, una molécula de cloruro, los carbonos, eh, bueno, los otros compuestos, porque esto incrementa o genera mayor cantidad de radiación que pueden atrapar en una molécula de estos compuestos, ¿no? Entonces, de esta manera es que se trata de anularlos, pero sin embargo seguimos usándolos porque existen en todas las formas de refrigeración que puede crear el hombre, el aire acondicionado, aerosoles, las espumas que son prácticamente refrigerantes para bastantes actividades como perforación de pozos y demás, ¿no? Entonces, si no se manejan bien los desechos, estos eh, van a provocar mayor niveles de calentamiento global en el planeta. ¿Ya? En Bolivia prácticamente no tenemos mucho de estos compuestos porque eh, no existe tal cantidad de industrias que los produzcan, ¿no? Más bien nosotros los compramos para las actividades como la perforación de pozos, ¿no? Tanto petroleros como perforación de pozos de agua. Entonces, o utilizan otros refrigerantes que tal vez sean menos eficientes no sé cómo decirlo, pero eh, alternativas para dejar de utilizar estas cosas, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos ver que los gases de efecto invernadero tienen un- una responsabilidad bastante grande en lo que es el calentamiento global y las actividades que son netamente del hombre para su subsistencia son responsables del aumento de estos gases, ¿no? El transporte público que es una necesidad, los servicios tanto de aire acondicionado como calefacción también se vuelven una necesidad, depende de la zona. Las industrias obviamente son una necesidad y el tema del alimento, sea carne o sean vegetales, sea el arroz, también es una necesidad. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio, ¿no? Para esto, porque de todas maneras lo que hacemos nos afecta. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? En sí, como ya sabemos de dónde vienen los gases de efecto invernadero, vamos a ver que por sectores nosotros tenemos eh, como una división, ¿no? Para saber qué sectores atacar o mejorar para que los gases de efecto invernadero se puedan reducir, ¿no? Y esto evite que el cambio climático se acentúe más. La concentración de gases de efecto invernadero a nivel mundial, de acuerdo a la IPCC en 2014, se había subdividido por sectores: el sector de energía, agricultura, bosques y usos de la tierra, industrias y desechos, construcción y transporte. Estos son los sectores a nivel mundial. El de energía tiene el de mayor porcentaje, que es 35%. La agricultura, bosques y otros usos de la tierra, el 24%, es el segundo con mayor porcentaje. Luego tenemos a la industria y desechos, el transporte y la construcción. En cambio, si nos vamos al cuadro que está al lado, vemos las emisiones de gases de efecto invernadero en Bolivia. De acuerdo al último inventario de gases de efecto invernadero del 2004, en lo que tenemos con las equivalencias de CO2, para lo que es energía, pueden ver ahí medidos por CO2, metano y óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces, estos prácticamente en el sector de energía suman un 25%.
pero nuestro sector de energía como Bolivia no es el que está en primer lugar a comparación de lo que se tiene a nivel mundial. En procesos industriales tenemos un 12%, en el tema agrícola un 16,5%. Ahora, los utkuts, que son estos, es el uso de tierras y cambio de uso de tierras y suelos. Entonces, en este caso, sí, Bolivia tiene el mayor porcentaje, que es 44,3%. Y en el tema de residuos, 2,2%. ¿Por qué en el cambio de uso de suelos o el uso de la tierra tenemos este mayor porcentaje? Porque Bolivia no es un país industrial y no tiene el nivel de población y actividad económica que tienen otros países, ¿no? Entonces el tema de transporte y demás relativamente es menor. Pero cuando nosotros hablamos del cambio de uso de suelos, directamente podemos ver o pensar en el tema de deforestación, el incremento de las tierras agrícolas, el incremento de las tierras ganaderas. Este cambio de uso de suelos lo que va a hacer no es generar CO2 por sí solo, sino que estamos reduciendo los sumideros de CO2, es decir, aquellos entes que pueden absorber el CO2 que se emite a la atmósfera. Y eso es lo que hace que este sector sea el que se vuelva con mayor porcentaje en la responsabilidad de CO2 en el ambiente, ¿no? Porque de por sí no es emisor este país, pero sí es un gran sumidero y a la medida que vamos deforestando y demás, entonces lo que vamos haciendo es afectando con nuestro nivel de CO2 absorbido, ¿no? Entonces, más bien se queda en el ambiente y eso es lo que hace que se incremente, digamos, en porcentaje. ¿Cómo es que nosotros conocemos o podemos percibir el cambio climático? ¿Cómo este se manifiesta? Hay dos puntos importantes para entender lo que es el cambio climático, ¿no? La temperatura y la precipitación, que de estos básicamente depende también el clima o el tiempo que conocemos como tiempo bueno y tiempo malo. Prácticamente en cuestión de temperatura, todos hemos debido escuchar en algún momento que se dice que la temperatura del planeta está aumentando 1, 2, que va a aumentar 5 grados, ¿no? Centígrados. A ratos a nosotros nos parece como que, bueno, un grado más, un grado menos no influye, pero sí es bastante influyente, porque el grado que se gana, digamos, ya no se baja. Entonces, eso genera mayor temperatura a nivel mundial, pero en algunos sectores donde ya era caliente, el aumentarle este grado hace que la temperatura sea aún más caliente. Y eso genera también daños en lo que son las especies, tanto vegetales como animales, porque ese grado puede ser inadaptable para ellos y lo que va a pasar es que se pierdan, ¿no? Si el tema es desértico por el calor, entonces aumentarle el grado es desertificarlo aún más, ¿no? Es por zonas geográficas, en realidad es un conjunto de muchas cosas que van a influir y este grado de temperatura realmente va a incidir, puede que incidan más bien negativamente, ¿no? En lugares fríos, por ejemplo, siempre hablamos o escuchamos de los deshielos y decimos, bueno, aquí no tenemos. No, en realidad no es ese el problema, ¿no? Sino el deshielo es agua y cuando se vuelve líquida y se va a escurrir, digamos, por la superficie del planeta, no sabemos por dónde está escurriendo, entonces, o se está perdiendo en realidad. Entonces, esa agua no llega a los cuerpos de agua subterráneos y genera otro tipo de problemas ya también, ¿no? Entonces, ese grado de temperatura realmente afecta mucho. Y en otros lugares, el grado de temperatura, más bien a lugares más fríos, los vuelve más fríos. Entonces, también generando esta inadaptabilidad de especies. Con la precipitación, básicamente tenemos, por eso como les decía anteriormente, el tema de los eventos extremos, ¿no? En algunos lugares donde no llueve prácticamente deja de llover y en otros donde llovía normal, ahora son desastres naturales por año porque la lluvia es demasiado intensa, porque es demasiada agua que va a inundar lugares
y etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros conocemos o percibimos el cambio climático. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esto? Ya que tenemos aumentos en temperatura, en precipitación y demás, los efectos más notorios que podemos ver son el clima. El niño y la niña, que cada vez que llegan, llegan con más desastres naturales, más intensificados, y eso genera también un problema para las personas, ¿no? Poblaciones vulnerables, donde si tenían lluvias normales, ahora tienen inundaciones todo el tiempo, y eso hace que el lugar donde viven se vuelva inhabitable, ¿no? Es complicado. Los eventos climáticos extremos de sequías, nevadas, heladas, en algún momento no se perciben, digamos, en las ciudades, pero en otros sí, porque hasta en las ciudades podemos tener inundaciones o nevadas, así como en el alto, que eh, rebasan lo que antes se conocía, ¿no? Y eso afecta a muchas cosas, pues congela las tuberías de agua, congela tuberías, bueno, el gas no se congela, pero de todas maneras sí lo afecta porque reduce su intensidad. O sea, puede causar otros problemas derivados de estos efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, o derivados de lo que son los desastres climáticos que cada año se ven con mayor intensidad. En los recursos hídricos, lo que veíamos es el tema de la disponibilidad de agua para consumo, como un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el agua no llega a todos lados. Y cuando llega, no llega en la disponibilidad, digamos, como para tomar el agua en un vaso y tomártela, sino que tiene que tener un tratamiento y demás. Y mientras más estos recursos hídricos están afectados por el cambio climático, lo que tenemos primero es que en algunos lugares por las sequías no van a tener el abastecimiento de agua normal. Entonces tienen que reducir su consumo, pero eso es difícil porque el agua es vital, no solamente para el consumo, sino también para la ganadería y para los cultivos. Si no tienen agua, pues no producen, ¿no? Entonces eso también se va a complicar un poco más. Pero el agua para consumo va reduciéndose cada vez más. Lo malo es que el agua que sí, digamos, podríamos usar, nosotros la desechamos con bastantes contaminantes. Y mientras menos agua hay para consumo, pero sí hay mayor cantidad de agua contaminada, es lo mismo, el balance no va a cerrar. En algún momento esto se va a volver un problema, y un problema de salud, un problema social gigante, ¿no? En el tema de los deshielos, el agua que está en forma de hielo es agua potencial. Cuando se deshiela, como les decía, puedes escurrir muy rápido, porque no es en el tiempo que el hielo está, o que antes se disolvía y entraba a las napas freáticas, a las aguas subterráneas, y se vuelven bolsones de agua que después utilizamos también para consumo. En este caso se deshiela rápido y va pasando por lugares donde se va a mezclar con contaminantes, y otra vez es agua no disponible, ¿no? Entonces, de esa manera es que eh, se afecta bastante a los recursos hídricos. La producción de energía. En algunos lugares y en algunos países dependen mucho de las hidroeléctricas. Si el cambio climático afecta la cantidad de agua y también la disponibilidad, porque por geografía puede ser que antes tenías una caída de agua bastante controlable, digamos, o necesaria para la generación de energía. Con los desastres naturales, ¿qué pasa? Que esta caída de agua o aumenta o disminuye, y puede ser o muy desastrosa, digamos, para la planta, porque viene con demasiada potencia o con arrastre de material bastante turbia, o etcétera, ¿no? Entonces, eso va a generar problemas en la producción de energía eléctrica. Entonces no es tan sencillo también decir que los recursos hídricos solamente es por el agua que tomamos. La alteración del ciclo del agua. Obviamente, todos conocemos la base, ¿no? Llueve, el agua cae, está en los ríos, está en, eh,
bueno, tiene todo su ciclo, ¿no? En los ríos, en las plantas y demás. En algún momento, por efecto del calor, esta evapora, vuelve a la atmósfera y así, ¿no? Luego vuelve a caer como precipitación. En algún momento esto puede alterarse, ¿no? Cuando nosotros quitamos la masa boscosa, lo que quitamos son estos entes que permiten que haya evaporación en el aire o permiten también que haya la concentración de nubes para caer y como precipitación, como lluvia. Entonces, al deforestarlos, lo que hacemos es que la lluvia se escape más allá o con efectos del viento desaparezca de la zona, no llueva, y eso genera también una alteración no solo al ciclo del agua, ¿no? Sino también a la tierra que está ahí. Entonces es complicado esto de afectar el ciclo del agua, pero ya se ha hecho, ¿no? Y se siente, en realidad se siente. Los efectos en la calidad y cantidad de agua, lo que les decía. Si nosotros tenemos agua disponible ahora y después se va a volver agua contaminada y no llueve, no hay cómo se recargue el agua que nosotros necesitamos para tomar, entonces si no le haces un buen tratamiento al agua que has contaminado, se vuelve un círculo vicioso en realidad, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que hay que cuidar bastante el agua que usamos también, porque el tratamiento que se le da después puede ser efectivo o no al 100%, pero esa agua va a volver de alguna manera a nosotros, porque esto es necesario en realidad. Efectos en la seguridad alimentaria. Prácticamente si no tienes suelos que puedas cultivar, si no tienes agua para regar los cultivos, esto va a disminuir la cantidad de alimentos en el mundo. Y eso se vuelve algo bastante complicado para la gente que produce, porque de esto vive, y para la gente que necesita consumir esos alimentos. Si no se producen en un año y esto cae, entonces obviamente los precios de lo que sí es de ese producto van a subir o directamente no va a haber. Entonces es un tema bastante delicado. En infraestructuras, cuando hablamos de desastres naturales, eh, hay caídas de puentes, caídas de caminos y todo eso es un tema importante porque también afecta el tema socioeconómico. El cómo salen o entran las personas a sus comunidades, a los municipios, si se caen los puentes, cuánto tiempo en arreglarlo, hasta que pase la época de lluvias no puedes hacer nada. Entonces es bastante difícil esto, ¿no? Pero sí se da, porque hay eventos extremos que no perdonan ninguna infraestructura, ¿no? Las casas también caen, los techos, y eso hace que también las familias estén en serios problemas, ¿no? Porque eso ya tuvo un costo y volver a tener el costo, pero ahorita no tienes con qué trabajar porque estás con una época de heladas o de sequía y no te permite tener recursos para arreglar tus casas, ¿no? Entonces es complicado. Los efectos en la biodiversidad, no solamente animales y plantas, ¿no? Es bien difícil y bien complejo porque tanto los eventos extremos como la radiación del sol que puede aumentar en cantidad afecta tanto el fenotipo como el genotipo de las especies. Y eso se revela con digamos, con el mal estado de los animales o de las plantas, ¿no? Entonces, si tenías un lugar bastante equilibrado, digamos, entre lo verde y animales y plantas y demás, con el cambio climático puedes encontrar un lugar que ya no tiene plantas o las tiene a medio morir, animales medio deformes, porque eso pasa, ¿no? De acuerdo a lo que has recibido, digamos, en temas de sol y desastres naturales, ¿no? Y obviamente la contaminación que se adhiere a esto. Lo que sí es que los animales, cuando hablamos de biodiversidad, los que son más delicados son los primeros en que se pierden. Extrañamente, para mí, los animales más bonitos son los que tienen el- la desventaja de que el cambio climático los va a desaparecer primero, ¿no?
y esta biodiversidad en algún momento dentro de la cadena trófica era quien extinguía a los vectores, que son estos animales o alimañas que pese a todo lo que les puedas dar de calor o de efectos del cambio climático, se adaptan más fácilmente, resisten a estos cambios y como no hay quien se los coma, van a resistir aún más, ¿no? Entonces, desgraciadamente llegan al ser humano. Estos son el problema que tenemos, ¿no? La pérdida de biodiversidad, tanto del hábitat donde viven, de las especies que son importantes eh, las mariposas, las abejas son importantes para las plantas, las ranas y otros anfibios son importantes porque se comen a los mosquitos, que los mosquitos son vectores, ¿no? Y otras especies que en su cadena trófica cumplen una función que es realmente importante y vital para lo que es la habitabilidad de este planeta. Uno de los efectos más grandes y es por el que hemos decidido realizar, digamos, este webinar es el efecto que tiene el cambio climático sobre la salud. Prácticamente es un tema muy, muy sensible porque el cambio climático afecta no solamente a los animales y las plantas, sino que llega a afectar al ser humano. En los sistemas naturales y físicos, cada año hay más personas en riesgo o más personas vulnerables ante los riesgos del cambio climático. Obviamente aquí influye mucho lo que es la geografía de dónde viven, la desnutrición, porque, bueno, por X o Z motivos no tienen una buena alimentación, por eso es que son vulnerables, ¿no? Porque encima de que ya tenían un problema de desnutrición, con esto del cambio climático se agravan más aún los problemas de salud. La incidencia de enfermedades de transmisión vectorial, zoonóticas y transmisión alimentaria hídrica. Y si estamos hablando de que los vectores son los que sobreviven y en especial en los ambientes donde tienes mayor temperatura y ha habido inundación, tienes bastante agua y esto hace que haya bastante descomposición de materia orgánica, entonces es el ambiente propicio para que aumenten más los vectores y obviamente los patógenos de los animales. La transmisión alimentaria hídrica, básicamente ya están consumiendo no sé, pues verduras, frutas y demás que pueden estar en descomposición o que han sido en algún momento una mosca se posó ahí, alguna cosa así, ¿no? Y el tema del agua. Si estamos hablando de que el agua en temas de inundaciones y demás arrastra contaminantes, entonces el agua que ellos beben en la zona, que no viene en botella, y en algunos casos ni con la ayuda puede llegarles esta agua en botella, se están exponiendo a bastantes patógenos que están presentes en el agua, ¿no? Entonces, a veces ni haciendo que hierva el agua y, bueno, tampoco es que tengan, muchas familias están afectadas, hacer hervir el agua es muy complicado para todas, y tener las pastillitas de cloro y demás ayuda, pero no al 100%, entonces sí o sí están expuestos a eso. Fuera de ello, tienen que caminar sobre el agua de la lluvia, de la inundación, o no existen muchos lugares de donde puedan sacar agua en el caso de sequías. Entonces, es bastante complejo, ¿no? El tema de la salud para las personas por el tema del agua. Los fenómenos meteorológicos extremos obviamente van a dañar infraestructuras. Si nosotros hablamos de que una comunidad ha sido aislada porque se ha caído un puente y justo pasando el puente estaba el hospital, entonces también se ven afectados porque no pueden llegar a tener atención o los médicos no pueden llegar a la zona donde están las personas aisladas, afectadas por estos desastres naturales. Y ahí se va complicando aún más, ¿no? Porque hay cosas que deberían tomarse con bastante celeridad y no se puede. El tema de los efectos que tenemos sobre la salud, no siempre eh,
los municipios o los departamentos tienen la capacidad de medidas de prevención que se adapten al evento que va a venir, porque obviamente hay medidas de prevención, pero en algún momento el evento es mucho más grande y las medidas de prevención no alcanzan. Y ahí se vuelve más complejo porque no es fácil atender a la gente cuando está en problemas por el tema de inundación, sequías, heladas y demás. El tema de ir y rescatarlos no es tampoco una solución porque igual los concentran en lugares donde las carpas y demás generan una concentración de personas donde no tienen sanitarios, no tienen la cantidad de agua disponible también para todos ellos. Es, es complejo. Y los desechos de todos se mezclan, ¿no? O sea, están eh, más fácilmente, digamos, de provocar un otro daño sumado a esto del evento extremo que una solución. El- y bueno, el acceso a medicamentos también disminuye. En realidad todo es limitado cuando hay un evento extremo. Cuando el cambio climático ha afectado una zona, una comunidad, es bien complejo atenderlos porque son muchos factores que pueden en algún momento fallar o faltar. Ahora bien, este año justamente por el tema del COVID y demás, muchos estudiosos, muchas universidades, muchos investigadores se han dedicado a ver si esto del cambio climático está influyendo o está permitiendo que exista el COVID o enfermedades superiores, ¿no? El problema con el cambio climático no es que genera la enfermedad misma, sino que de manera indirecta le va a dar el espacio para que estas enfermedades se propaguen aún más o también incrementen sus efectos. Eso es lo que han podido descubrir, que hay más de 200 enfermedades que deben su magnitud al cambio climático y que hay otras que están en vías de aumentar gracias a que el cambio climático no se está deteniendo, ¿no? Que este avance y sin fronteras, por si acaso. ¿Cómo podría ser esto? Prácticamente ellos han revelado una serie de, de aspectos que deberían analizarse mejor en cada país para evitar que este cambio climático afecte más todavía a las enfermedades que se están presentando hoy en día y que en algún momento se vuelven pandemias como el COVID, ¿no? El acercamiento de los patógenos al ser humano. Si hablamos de que estos bichitos vectores son los malos, atraviesan un montón de distancias para encontrar comida y lo que les encanta es el ambiente donde hay basurales, aguas estancadas y hay temperaturas altas, entonces ellos están recontra felices, ¿no? Y estos patógenos pueden pasar bajo la puerta, pueden volar por las ventanas, entonces es más fácil de que ellos lleguen a nosotros, ¿no? Hablo de las moscas, mosquitos, cucarachas, ratas y en sí. Estos van acercándose más. Y fuera de eso, los animales que han estado en contacto con estos ambientes también se mueven por comida. Entonces llegan también al ser humano. Hablo de animales que pueden ser silvestres, que pueden ser animales como perros y gatos que se mueven por todo lado y que obviamente como no tienen un hogar, caminan de un lado al otro, ¿no? Entonces ellos también en sus cuerpos, en su pelaje, en sus patas, van trayendo los patógenos de otros lados hacia el ser humano. Después tenemos otro punto que es bastante interesante, el acercamiento de las personas a los patógenos. En algún momento uno entiende de que el ser humano busca la cacería por deporte, pero ¿cacería de qué? Entonces son animales que son silvestres, son animales que no están en la ciudad, van, los cazan, los llevan a sus casas como trofeos y el patógeno que tenía el animal está yendo con ellos, ¿no? Entonces las personas se acercan a los patógenos de alguna forma. Otro tipo en otros lugares no existen
criaderos de vacas así a montón para tener carne, entonces lo que hacen es buscar una alternativa. En el caso de los chinos es todo lo que se mueva y en este caso llegaron a ser los murciélagos, ¿no? Entonces, el acercamiento de las personas a los patógenos, obviamente ahí vemos como claro ejemplo el COVID. El cambio climático está haciendo que algunas enfermedades sean más agresivas. Eso es cierto. Cada año nosotros tenemos como notoriedad, digamos, en el cambio climático que por las temperaturas altas los incendios se pueden acrecentar aún más. Y esto hace que el humo, las cenizas y demás sí se puedan respirar por las personas en los alrededores, en las ciudades, incluso en los centros de ciudades, ¿no? Aunque el incendio haya sido lejos, el viento hace su trabajo. Esto hace que de a poco el sistema respiratorio que tenemos se vaya debilitando y cualquier enfermedad obviamente va a ser más agresiva. Entonces, es una suma de efectos que llegan a debilitar a la salud del ser humano, ¿no? Y hace que las enfermedades nuevas afecten mucho más porque ya está debilitado el cuerpo humano. El cambio climático nos hace más débiles y con peores defensas. Antes uno decía, tomas un resfrianex y ya ningún síntoma de resfrío, pero ahora tú tienes resistencia a esas cosas. Tienes que tomarte dos, tres para que te haga efecto. Y eso es también el problema, ¿no? Que el cuerpo humano al hacerse más débil y al tener o generar menos defensas porque la alimentación ya no es tan buena, porque el aire que respiras no es bueno, porque el agua que bebes no es sana. Entonces todas esas cosas hacen que tus defensas estén más débiles también, ¿no? Y esto hace que, otra vez digo, cualquier enfermedad te ataque más fuerte. Había un dicho, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Y sería ideal, pero creo que solo les pasa eso a los vectores, porque eso sí, no mueren. El acercamiento de los patógenos al ser humano. Prácticamente tenemos todo aquello que es lo que decíamos antes, ¿no? El cambio geográfico, los murciélagos que están en mitad de la selva y viven allí con sus patógenos, pero el hombre va y los saca, ¿no? Entonces, o estos vuelan por comida hacia el hombre y ya. Entonces ese contacto ya es peligroso. Las personas cuando tienen inundaciones, sequías y demás van migrando y al migrar pasan por lugares que no están limpios, ¿no? O sea, está con una concentración de cosas o la carencia de otras, ¿no? El agua en especial. Cuando hay inundación, el agua ha tocado cementerios, ha tocado basurales y sigue corriendo, ¿no? En algún momento puede estar clara, pero los patógenos siguen en ella. En el tema de sequías, mientras más reducción de agua hay, todos los seres vivos buscan agua. Entonces, de alguna manera esa agua va a tener contacto con un montón de cosas, un montón de patógenos que al ser humano le llegan más fácilmente. Como les decía, las enfermedades que son o se van volviendo más fuertes, la leishmaniasis, la malaria, la fiebre amarilla, el antivirus, todas estas enfermedades generan un efecto eh, en cadena mucho mayor cuando hay incendios, pues la gente se mueve, los animales se mueven, todo va a tener en algún momento contacto con el ser humano y eso complica aún más el tema de que el cambio climático pueda aumentar las enfermedades, ¿no? A las personas. Bueno, incluso hablando de defensas, el ser humano cuando vive en un municipio tiene cierta, bueno, las autoridades tienen ciertos bolsones, digamos, para atender desastres naturales, pero si el cambio climático cada año acrecenta, ese bolsón realmente no alcanza para nada. Entonces, si se cae un puente, se cayó nomás y hasta que se tengan los recursos va a generar o va a imposibilitar, va a limitar el poder pasar de un lugar a otro.
y las personas obviamente deben tener los alimentos que tienen o que necesitan para subsistir, los medicamentos que se requieren, y sí, ¿no? Es complicado. Y bueno, el tema de los derrumbes, que cada vez es mayor, porque justamente las ciudades estaban destinadas a soportar una carga de inundaciones o de eh, bueno, la carga misma que deberían aguantar el suelo con los edificios y demás, ¿no? Si esto no está o se ha explosionado, las inundaciones vienen y aumentan la carga, obviamente va a haber algo que se desplome. Y eso hace que también seamos menos podamos dar respuesta ante esos eventos. Es más complicado o poder salir de donde estamos, ¿no? Y con los basureros es lo mismo, cada vez aumentamos más personas, hay más basura y desgraciadamente hay menos lugares donde se quieren tener basureros, entonces, y por normativa ahora no se pueden tener botaderos, tiene que ser un relleno sanitario. Y eso también es un costo, eso también es algo que se tiene que manejar bien para que funcione bien, pero en sí a la gente le gusta tener la basura fuera de la casa, ¿no? Y a veces no se cumplen con las cosas que deberían. Y eso mismo nos va a generar problemas porque los vectores aman ese tipo de ambientes, ¿no? Donde hay basura, mal olor y viene la lluvia y encima se descompone más con líquido y ese líquido se mueve porque va a escurrir a otros lugares y si llega en algún momento al agua que bebemos es un total riesgo, ¿no? Para la salud. Nuestro país prácticamente ha generado y sigue generando medidas para evitar o para hacer frente al cambio climático, porque es una meta también que se tiene a nivel mundial, el frenar el cambio climático, evitar que la temperatura aumente del 1,5 que está previsto hasta el 2030 o 2023. Entonces, es complicado porque hasta ahora no ha habido medida que haya podido resarcir o evitar que aumente la temperatura, sino que seguimos en el camino del aumento, por si acaso. En temas de energía, el país prácticamente está eh, aumentando la participación de energías renovables para lo que es la producción de energía. Sin embargo, esto es aún muy reducido, pero ya se está implementando, ¿no? El cambio de los combustibles fósiles por fuentes renovables o alternativas, como se dice en nuestro país. El tema de transporte, en algún momento es darle ese cambio, ¿no? De que el transporte sea eléctrico y ya no por combustibles fósiles. De alguna manera es también un problema social porque hay mucha gente que se niega a hacer ese cambio, porque obviamente es una fuente laboral, entonces eh, todo cambio siempre va a generar un conflicto y el conflicto social es el más fregado, ¿no? Por eso es que se va poco a poco haciendo el cambio, para que no sea tan brusco que la gente reaccione de mala manera. Lo malo es que el cambio climático no está funcionando así de lento, digamos, o paciente para hacer el cambio, sino que ellos ya están en otro tren, digamos, ¿no? Es más drástico el cambio climático. Entonces, ahí es donde no sabemos, ¿no? Si evitar los conflictos sociales o frenar el cambio climático. Ambos son un problema. Los procesos industriales. Cada vez se habla más de implementar industrias que tengan o que trabajen con metodologías limpias, con procesos bastante eficientes, el uso de la energía sea eh, más eficaz y demás, ¿no? El tema agrícola. Mucha gente a veces quiere generar esto de los cultivos extensivos, intensivos, ah, generar campos gigantes donde todo sea por maquinaria y demás, ¿no? Esto a la larga sí causa problemas porque es el cambio de uso de suelos, ¿no? Entonces, para eso tienen que deforestar o cambiar el uso de suelo que ya existe. Entonces, de alguna manera también en las medidas que está adoptando el país, tanto con
Fonabosque y demás, es proteger el bosque. Y si va a haber una actividad agrícola, porque ahí vive una comunidad, ¿no? No porque la están llevando, ¿no? Porque eso es otra cosa. El tema es generar un ambiente en el que la agroforestería se utilice como debe ser. Entonces, eso también genera cierto equilibrio. Y bueno, rescatar las prácticas antiguas que también, ¿no? El uso de terrazas y lugares así para el tema del movimiento del agua, donde no, donde escasea, para que puedan asegurar el tema agrícola y así la seguridad alimentaria. El cambio de uso de suelos, como les digo, es un tema bien complejo aquí en nuestro país porque a ratos parece que es tierra de nadie, porque todavía no tiene título este, no tiene título aquel, el INRA está en problemas para sanear las tierras, los bosques cada vez sufren más esto de los incendios, justamente para que no haya incendio, más fácil yo me entro, y así es más complejo. Pero de todas maneras esperamos que en algún momento se ponga fuerte este país y no permita que haya tanta deforestación, ¿no? Y que el cambio de uso de suelos realmente se vaya frenando un poco más. Existen los bofedales que tienen que respetarse a nivel mundial, pero en algún momento sí se afectan y estos sí son bastante buenos también absorbiendo CO2. Se tienen identificados, mapeados y demás en Bolivia y el tema es el control, ¿no? Porque no son lugares accesibles tampoco. Ahí, ahí también es una debilidad el control de los lugares que deberían estar realmente protegidos. En el tema de residuos, muchas veces, bueno, muchas veces, casi todo el tiempo en todos los departamentos siempre ha habido problema con los rellenos sanitarios o los botaderos que aún existen y que deberían ya cerrarse. Y el tema de cierres también es algo complejo. Pero bueno, a los desechos también se les está dando otro tipo de tratamiento y a veces esto sí funciona porque es recircular. Lo que tú estás sacando como desecho, al final lo vas a producir, vas a generar energía o otros implementos que sirven para tu misma cadena de producción y eso sí es importante, generar ese tipo de mecanismos. Por ejemplo, algunos mataderos lo que hacen es toda la materia orgánica generarla como biogás y ese mismo biogás lo introducen a la planta para generar el agua caliente que necesitan para sus procesos. Otro, la azucarera Guavira, que ha implementado toda una planta termoeléctrica, pero no entra gas, sino lo que entra son sus desechos, ¿no? Entonces todo lo que viene de la caña, el bagazo y demás, lo van a introducir para que se queme y esa misma energía recircularla en los procesos de la fabricación del azúcar. O bueno, también han sacado etanol que sirve para los vehículos y demás, ¿no? Que en mínima cantidad está funcionando, pero se espera que esto se pueda aún aumentar en el uso, ¿no? Entonces, todo esto hace que el país esté generando mecanismos de alguna manera para enfrentarse al cambio climático. Pero uno de los más importantes, como lo que les decía, es los utkuts. Entonces, el cambio de uso de suelos y el uso que le damos es a donde se tiene que ir trabajando más y cuidar bosques. No hay, no hay otra. Los bosques han estado ahí, no deberíamos, la verdad es que no deberíamos intervenir en ellos porque tenemos espacio para vivir. Hay otros países donde en espacios más reducidos que nuestras ciudades vive mayor cantidad de gente, ¿no? Y extendernos por seguridad alimentaria y demás, es algo que se puede controlar, haciendo que los suelos sean más eficientes, ¿no? No en tamaño, sino en producción, en rendimiento. Entonces, todas esas cosas son las que ayudarían más a enfrentar el cambio climático. Lo que les decía de los emisores y promover sumideros. Los emisores, obviamente, en Bolivia eh, tenemos los sectores que ya había mencionado, pero de todas maneras el que más importa es el uso de la tierra y cambio de uso de ella. El promover sumideros, bofedales, bosques, mejorar la ganadería, ¿no?
no hacerla tan extensiva. Cambiar la matriz energética y promover energías renovables, que eso hay que apuntar más también en temas de las fuentes, ¿no? Como les decía, algunos están utilizando sus desechos para generar energía y es algo interesante porque reducir desechos es reducir ambientes o lugares que podrían generar vectores, mayor cantidad de vectores. La descarbonización del transporte, el uso de la bicicleta o vehículos eléctricos sería un camino que es bastante interesante, ¿no? A evitar ya quemar combustibles fósiles. Y reducir nuestros residuos, que eso sí es algo que cada uno podemos hacer, ¿no? Todos si tenemos un jardín o algo así, con la materia orgánica se hace el compost en sus casas, ya tienen abono para sus plantas y todo lo que realmente sea desecho recién llegar al botadero, ¿no? Digo, al relleno sanitario. Lo que se necesita es frenar de alguna manera el cambio climático y para esto solo hay dos caminos, ¿no? La mitigación, que es reducir estas actividades del hombre que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Tratar de estabilizar el sistema climático con medidas que sí vayan a reducir, mitigar es reducir la carga y concentración de gases de efecto invernadero. Y luego es la adaptación. La adaptación es algo que depende tanto de las políticas que tiene nuestro país, como de esto de percibir que ya hay el cambio climático, tanto en los lugares donde hay heladas, en los lugares donde hay mayor desertificación. Entonces, la adaptación no es solamente dejar a las poblaciones donde están, sino hacer que esos lugares o mejoren con medidas de protección, ¿no? Si es un lugar desértico, lo que hay que hacer es manejo de cuencas, permitirles que tengan la capacidad de tener agua en la época donde menos van a tener, en lugares donde hay inundaciones, reforzar el tema de bueno, también es el manejo de cuencas, reducir el tema de que haya una escorrentía que pueda generar deslizamientos, derrumbes, ver el tema de los puentes y si hay que reforzarlos, en sí todo eso, ¿no? Y con el tema de la salud, obviamente ver que todas las poblaciones puedan siempre tener el acceso al sistema de salud, ¿no? Entonces, esto es bastante importante porque cada vez los efectos en enfermedades se notan más. Entonces, hay que reforzar bastante este tema de la salud porque es algo que se tiene que prevenir en realidad, ¿no? Para que las personas de esas comunidades, de esos lugares, se puedan adaptar al cambio climático. Y de esta manera también eh, evitar que haya tanta migración, ¿no? Porque si la gente no tiene que comer y no tiene con qué trabajar, va a mover. Y eso también genera un problema porque las ciudades están eh, diseñadas para una capacidad de gente, para una capacidad de desechos, y mientras más migración hay, eso prácticamente no va a abastecer, ¿no? Y eso también va a generar otro tipo de problemas. Entonces es importante desarrollar más políticas de adaptación y desarrollar conocimiento para la mitigación. Por ese lado es cuanto podría hablar del tema de los impactos del cambio climático en los aspectos de medio ambiente. Más bien, muchas gracias por su atención.